1-833-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, doctora, antes de iniciar con nuestras llamadas telefónicas, hemos conversado sobre la ambliopía en niños, pero ¿puede ocurrir la ambliopía en un adulto y cómo se corregiría en caso de que sí pueda? Bueno, mira, la ambliopía está definida como la falta del desarrollo del eje visual. Por lo tanto, se desarrolla en niños nada más. Ahora, un adulto puede dejar de ver de un ojo por muchas razones. Una de las razones es la catarata. Puede ser que tenga una catarata que por un golpe se le haya desarrollado tempranamente, o por diabetes, por efectos luminosos de un soldador, por ejemplo, que se exponga mucho a esas luces galvánicas, le quitan la transparencia al cristalino, y eso le puede producir entonces una visión deficiente de un ojo. Pero no se puede decir que es ambliopía, porque cuando le quitamos la catarata, él recupera de nuevo el 100% de la visión. Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Gracias. Buenas tardes. Manuel Eduardo Carrizo. Adelante con la pregunta al doctor. Yo tengo catarata, me venimos operando de catarata. Me dieron varias, ¿cómo le diría? Cosas de receta para la vista, también gotas. Lo escucho un poco distorsionado. ¿Podría, acercarse al dispositivo? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Que ellos me recetaron varias gotas y yo fui todo, pero que entonces yo, las gotas me han puesto, a veces yo, cuando salgo a la calle, me pusieron unos lentes, pero a veces cuando me lo quito, veo como si fuera neblina. No sé si se me va a operar de nuevo, ¿no? En el otra vista, no sé. ¿Hace qué tiempo lo operaron de catarata? Dígame. ¿Hace qué tiempo lo operaron de catarata? Hace como 2 meses. 2 meses. Muy bien, pues las gotas son indispensables en el inicio posquirúrgico de la cirugía de catarata. La cirugía de catarata es una cirugía que restablece la visión casi en un 100%. Si no hay complicaciones, por supuesto, si es una catarata, si es una cirugía que haya transcurrido con todo lo normal, ¿verdad? Pero pueden haber situaciones inflamatorias que pueden producir empañamiento, puede ser opacidades de la córnea. Si eso puede, por ejemplo, haber una situación anterior a la cirugía, por ejemplo, en la retina, que haya, si es diabético, por ejemplo, puede tener problemas retinianos y así. O sea que hay que evaluar bien cuál es la causa de ese empañamiento. Tenemos otro contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se cayó esa llamada. Doctora, me preocupaba lo que usted... tenemos la llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, desde el Mirador del Oeste. Doctor, yo quiero saber si la cirugía de catarata, luego en el postquirúrgico, tiene algunas recomendaciones, porque una hermana mía hace poco se operó y el médico le dijo que podía hacer todo y ella no dejaba de usar su celular acostada y con el celular arriba. Pero la cirugía luego fue un fracaso, está gestionando para hacerla de nuevo. Dígame, doctor, su opinión. Siempre un órgano que se opera es un órgano que queda sensible. Por ejemplo, imagínese usted que usted lo operen del tobillo y usted salga a caminar o a trotar. O a bailar. Pues el tobillo se va a inflamar. Y el equivalente en el ojo de caminar en cuanto a la cirugía del tobillo es que usted se ponga a leer, porque el leer es el caminar del ojo. Si usted se pone a ver dispositivos electrónicos durante largo tiempo, porque usted lo puede mirar en un ratito, usted puede leer un titular de un periódico, puede ver televisión a una distancia prudente de por lo menos 4 metros, con unas gafas oscuras, puede verla sin problema, no excediéndose. Todas las cosas en exceso después de una cirugía de catarata, de esfuerzos visuales,
no deben de hacerse. Calentamiento, por ejemplo, la persona no debe de ir a la cocina a pelar cebolla y a calentarse, a hacer un sancocho. Ni al salón a exponerse. ¿Verdad? O meterse a un secador. a un secador de pelo que calienta, eso inflama el ojo, todo el calor. El ojo es muy amigo del frío, el calor es enemigo del ojo. ¿Tenemos otro contacto? No. Bueno, por eso son las bolsitas, doctor, frías, cuando uno tiene alguna bolsa en el ojo. Compresitas frías. Compresitas. Hay mucha gente que lo hacen de manzanilla. De manzanilla, correcto. Y eso sí, yo creo que el efecto de la manzanilla es antiinflamatorio también. Doctor, y como estaban haciendo preguntas con relación a la catarata, vi a una persona conocida, la veo en la farmacia. Tenemos el contacto, después del contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, la Romana. Hola, Primitiva. Un abrazo grande, grande, grande. Igual, Gracias, un apretado. Sí. Bueno, déjeme bajar que yo estoy escuchando a Sol por la televisión. Doctor, un abrazo para usted, qué bien lo explica, imagínese, pero si es del Instituto de la Ceguera. Yo no sé, siempre como que no domino bien el nombre, pero nosotros tenemos una sucursal aquí en La Romana. Así es. Y yo siempre doy testimonio de que mi esposo se operó en ese instituto. Perdón, Primitiva, el doctor Tomás Vargas, ese es el presidente fundador. Ay, doctor, sí. Presidente fundador de Incosegla. Sí, el doctor sabe que yo siempre, cuando él está antes, él iba al tribunal de la tarde y yo siempre escuchaba y él es muy amable y contesta. Da bien la respuesta, lo que pasa es que estoy por el lavadero y estoy caminando, pero estoy escuchando el programa. Doctor, mi esposo se operó en su instituto, como le decía, y pueblo dominicano, y él, gracias a Dios, un señor de 83 años, y en una ocasión él como que se descuidó de las gotas, y se puso a ver como así, como yo no sé si fantasma o qué, pero le dio como algo raro. Inmediatamente él compró su gota y todo está normal, así es que pueblo dominicano, cuídense sus ojos, como yo siempre digo, que el que no ve cualquier cosa le dan a comer y no ver la maravilla que hay en este mundo. Un abrazo. Gracias. Primitiva, gracias por la mucho piropo, doctor, Primitiva, con usted. Sí, tenemos una sucursal en la cual va creciendo bastante, vamos a tener que hacer una ampliación, últimamente estamos planificando hacerlo de 2 niveles, ya que están acudiendo cada día más personas en la Romana. Es importante, le decía que las lentillas luego de la operación de catarata, me contesta luego de esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Matilde de Los Ríos. Adelante con su inquietud. Yo quiero preguntarle al doctor sobre la toxiplamosis en el ojo. Mi sobrino tiene toxiplamosis en un ojo y él no utiliza gota, no sé si fue que él no entendió lo que el doctor le explicó. Él usa lentes, pero el ojo que tiene toxiplamosis se le ha ido disminuyendo la vista. Entonces él estudia en la universidad y eso me tiene preocupada porque entonces el que tiene toxiplamosis dijeron que él lo cogió cuando chiquito, a lo mejor desde el embarazo. No hay operación para eso o algún tratamiento. Bien, el Toxoplasma gondii es un parásito que se introduce, que la gente, los científicos se lo atribuyen a la paloma y al gato. El gato. Pero está muy dudoso cuál es la forma de contagio. Cuando la persona adquiere del medio ambiente ese parásito, se introduce y va a 2 órganos que es la preferida del toxoplasma, que es el útero de la mujer, y en el útero de la mujer produce abortos a repetición. Y en el ojo tiene una preferencia por el mismo centro de la retina. Wow. Y produce entonces, cuando él se aloja en ese lugar, produce una reacción, el organismo, entonces le envía los anticuerpos para combatir ese parásito, y entonces se produce una guerra del cuerpo contra el parásito y produce luego entonces el cuerpo gana casi siempre. En esa lucha, en esa batalla, queda todo el territorio alrededor cicatrizado. Wow. Y entonces produce una cicatriz retiniana que ya produce un defecto visual irreversible. Ahí no hay cirugía que valga, ahí no hay nada. El ojo se queda viendo
con un defecto central que le decimos escotoma, como una laguna. Tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Se nos fue el Cayó. contacto. Tenemos otro. Buenas tardes. Sábado de consultas, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes. Adelante con la inquietud. ¿Quién nos habla y desde dónde? Melania Paniagua. Adelante, con la pregunta al doctor. Sí, yo fui una vez donde un odontólogo, ahí en... Oftalmólogo. Al oftalmólogo en Cosegla. Oftalmólogo, sí, ahí en el diabético, que hay de todo médico ahí. Sí, sí, el INDEN. Sí, ellos me dijeron que estaba todo bien, yo veía bien, yo no uso lente. Tengo mis añitos, pero no uso lente. Entonces me dijeron que tenía obstrucción lagrimal. A mí se me salen las lágrimas, así como me restaba una gotita, pero ¿qué gotita yo podría? Me dijo que si no quiero operarme, que no me opere, porque eso no es ningún problema. Como que me salen las lágrimas, y se me salen en el lado derecho, más que del lado izquierdo. Ese tipo de lagrimeo unilateral y que está constante normalmente se debe a una obstrucción del conducto nasolagrimal, o sea, lacrimonasal, como usted quiera. Las lágrimas se producen en el ojo para lubricar el ojo. Normalmente no hay que estar llorando para producir lágrimas. Las lágrimas deben de producirse. Y esas lágrimas drenan a través de ese orificio que uno tiene en la parte interna del ojo, en el párpado inferior y superior, drenan por un conducto hacia la nariz. Por eso cuando uno llora se le moja la nariz. También de secreción, correcto. Correcto, porque las lágrimas van a chorro para la nariz. Y por eso entonces hay un problema nasal, ¿verdad? Entonces esa obstrucción normalmente se trata con un sondaje, pasando una sonda a través del orificio hacia la nariz, y se le rompe la membranita que está obstruyendo, y si esa membrana es ya osificada, está fuerte, entonces ya requiere de una cirugía, se llama dacriocisto-rinostomía, que hay que perforar el hueso, y ese es un asunto ya mucho más complicado. Pero ella dijo que tiene sus añitos. Sí. No, pero si a ella no le molesta su lagrimeo, que siga así. Buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde los Cacicascos, Fredes Páez. Adelante con su inquietud al doctor. La inquietud es que en los colegios le piden a los niños... No se escucha, por favor, un poco el volumen. Sí, en los colegios, ahí se oye. Sí, ahora sí. En los colegios le piden un examen oftalmológico, pero solamente se lo piden al principio. Cuando se inscriben chiquitico, después no vuelven a pedírselo. Y el hijo mío, él le iba muy bien al principio, y llegó un momento que comenzó a bajar la letra feísima, no copiaba clases, y yo después en el bachillerato fue que yo me di cuenta por una profesora, que era que él tenía problemas con la vista. Así es. Entonces, así es. Cada que cierto tiempo hay que hacerse, porque le puede salir que no tiene ningún problema. En un año, correcto. Y después le sale. Correcto, el ojo es muy dinámico y puede en una vez al inicio no tener absolutamente nada y con el tiempo desarrollar defectos visuales de miopía, de hipermetropía y astigmatismo. Por lo tanto, se recomienda siempre, tal como se recomienda ir al dentista anual para hacerse profilaxis, se necesita también exámenes visuales anuales para ver cómo va el ojo, porque hay muchas enfermedades que se desarrollan con los años y con el tiempo. O sea que esa revisión visual debe de ser anual, y el Ministerio de Educación y de Salud Pública deben de unirse para desarrollar un sistema de chequeos anuales de la población escolar. Tenemos el panel lleno, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Gracias, quien lo llamó. Yo fui ahorita que llamó sobre la catarata, que me lo habían operado. Porque ellos me recetaron 4, 5 tipos de gotas: Mosiquinol, Agroneva, Convigan, Lubrimax y Humilú. Porque tú se agotas constantemente, cada 2 horas, una media hora, constantemente. ¿Cuál era la más adecuada en cuanto a eso?
Bueno, no, eso depende, porque usted tiene Combigan es por un glaucoma, que usted tiene la presión alta del ojo. Y si tiene esa de antiinflamatoria de Nevaná, que es porque hay alguna inflamación. Y eso normalmente se da por un tiempo. Pero si el ojo sigue inflamado, hay que seguirla. Y el más adecuado de decir cuándo parar es su oftalmólogo. Así es. Exacto, doctor. Respondernos la pregunta que Marta le había hecho antes de la dinámica de las llamadas, que era sobre la lentilla luego de la operación de catarata, porque vi una conocida comprando unas lentillas en una farmacia y ella me decía que se operó de catarata y el médico le dijo que se pusiera una lentilla por los primeros días. ¿Es recomendable eso? Bueno, sí. No los lentes recetados. Bueno, lo que pasa es que cuando uno opera de la catarata, uno pone un lente intraocular. Y ese lente intraocular hay dos tipos. Hay un lente que tiene monofocal, que es para ver de lejos nada más. Entonces el que se pone ese lente ve bien de lejos 20/20, sin lentes, pero para cerca no ve. Entonces se necesita una lentilla de lectura. Pero yo prefiero siempre poner una corrección progresiva, un lente progresivo, que sea un lente ya recetado cuando tenga... Ahora, si no tiene cero defecto visual, pues entonces ya con una lentilla es suficiente. Exacto, doctor. Nosotros vinimos a hablar aquí de ambliopía, terminamos con catarata, pero sería bueno que antes de despedirnos, usted nos dijera cuáles son el programa que tiene INCOSEGLA con relación al mes de la ambliopía. Si el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma se propuso en este mes hacer una evaluación de los principales colegios del sector de Cristo Rey que alrededor de nosotros. Visitamos dos porque el tiempo se nos fue. Estamos planificando para ver más el año próximo. De 160 niños que se evaluaron, hubo una cantidad bastante considerable de defectos visuales que los padres desconocían que lo tenían. Han sido citados a la institución para corregirle su problema y ayudar a los padres a resolver ese problema. ¿Cómo se hace? Un screening visual, midiendo la agudeza visual. Preferiblemente los profesores pueden hacerlo, pero eso debe de mandarse a hacer, preparar asistentes, promotores de salud que se encarguen de hacer ese tipo de screening y evaluarlo a todas las edades. Nosotros escogimos las edades por debajo de 10 años, que son las edades en las cuales se desarrolla la visión. Entonces, importantísimo es detectar a tiempo ese defecto, corregirlo antes de los 5 años para que ese eje visual se desarrolle. Si tiene desviación ocular, que es el estrabismo de la persona visca, pues entonces debe de ir de un estrabólogo, un oftalmólogo pediatra, que le haga el tratamiento. Y normalmente los tratamientos se hacen parchando el ojo bueno para obligar al ojo malo a ver. Y eso es intermitente. Se le parcha por una semana, se destapa otra semana. Hay muchas escuelas diferentes. Hay uno que dice un día sí, un día no, pero una semana sí, una semana no. O sea, diferentes escuelas. Así es, doctor. Entonces, sus contactos para que, aunque sabemos en INCOSEGLA, si usted tiene otro lugar para que los oyentes que han estado muy activos hoy puedan contactarlos. Si el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma es un centro social del cual atendemos todas las enfermedades visuales. O sea, tenemos 80 oftalmólogos de diferentes subespecialidades, de glaucoma, de retina, de oftalmólogo de niños, corneólogos, todas las subespecialidades, y además de eso, con los más modernos equipos de diagnóstica y quirúrgico que puedan existir en el mundo. No tenemos nada que envidiarle a ningún país desarrollado. Consultas a bajo costo, es un servicio social, y estamos ubicados en la avenida Ortega y Gasset, esquina calle 36, con teléfonos para citas. Normalmente estamos organizándonos por citas, 809-333-4512, y también por WhatsApp, que es más cómodo pedir cita, al 849-455-9997.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y también a los oyentes y recalcarle que estemos pendientes de nuestros hijos y que los llevemos al médico desde pequeño para ayudarle o conservarle su visión. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes que nos sintonizan, mantengan la conexión aquí con 106.5 FM porque en breve regresamos con más de Sábado de Consultas. Estás escuchando el interactivo de la orientación, Sábado de Consultas.